Clasificación A. Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. Escuela TV, primer grado, secundaria. Muy buenos días, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de Escuela TV. Soy la profesora Idalia Garza Martínez y para mí es un gusto estar nuevamente contigo. Me acompaña en la interpretación de lengua de señas mexicana la maestra Adriana Valerio, a quien agradezco siempre su participación. Y el día de hoy estamos muy contentos porque ya comenzó la primavera y además porque estamos por concluir otro periodo más a punto de salir de vacaciones, pero principalmente porque el día de mañana cumplimos un año de estar transmitiendo al aire este maravilloso programa de Escuela TV. Por lo tanto, te agradecemos por tu atención de siempre, por estar al pendiente de nuestras clases para continuar avanzando. Y pues sin más, te doy la bienvenida a una clase de lengua materna de español en primer grado. El día de hoy vamos a comenzar con un tema muy interesante. Vamos a revisar cuál es el aprendizaje esperado para el día de hoy. Tenemos el tema, una mirada al teatro. Y el aprendizaje esperado sería, adapta una narración a un guión de teatro. Fíjate qué interesante, una narración de tu agrado la vas a adaptar a un guión de teatro. El énfasis para la clase será el de leer y reconocer la estructura de textos teatrales y además analizar espacios y tiempos para una adaptación. Entonces, con todo este material, comencemos a trabajar. Primero lo que debemos recordar es ¿qué es un texto narrativo? Pues seguramente tú recuerdas los textos narrativos porque los has visto desde la primaria y a lo largo de este primer año de secundaria. Los textos narrativos son aquellos en los que se cuenta una historia de principio a fin en un lugar y en un espacio determinado. Estos textos son para ti muy comunes porque los puedes encontrar a través de las novelas, las leyendas, los cuentos, las fábulas, los mitos, entre otros más. Ahora bien, imagina cualquiera de esos textos narrativos que sean de tu agrado. Piensa en tu cuento clásico favorito, en alguna leyenda popular de tu localidad o cualquier otro texto que venga a tu mente en este momento e imagina ¿de qué manera podrías transformarlo en una obra de teatro? Vamos a comenzar con uno de los elementos principales que toda obra de teatro debe tener. Uno de ellos es el de las acotaciones. Sé que para ti este término es muy familiar, puesto que a lo largo de la escuela primaria estudiaste algunos elementos ya relacionados con el teatro. Y las acotaciones es uno de ellos. Las acotaciones son frases que el autor de la obra escribe entre paréntesis para que el actor, al momento de leer el diálogo que debe interpretar, sepa de qué manera lo debe realizar, es decir, cómo va a actuar al momento de hablar, de expresar su diálogo. Estas acotaciones, además de indicarle al actor o a la actriz lo que debe de realizar, nos señalan también cómo acomodar las cosas en un escenario. Es decir, en el espacio teatral, recuerda que debemos tener de fondo un escenario o escenografía. Y en las acotaciones, el autor puede agregar ciertas palabras en las que le dé pistas a los actores para que sepan cómo estarán acomodadas las cosas en esa escenografía, para que se ubiquen y sepan de qué manera se va a distribuir toda la utilería y todas las cosas que se necesitarán para representar la obra de teatro. Aquí tenemos un ejemplo en pantalla, en una pequeña tarjetita amarilla en la que dice, entre paréntesis, al levantarse el telón, aparece Ana cantando con una cazuela en la mano. Si tú analizas esta frase, no la debe de interpretar el personaje cuando va a realizar la obra, no la va a leer, no es un diálogo para que el personaje, la actriz, lo lea, sino que la actriz que represente al personaje de Ana sabrá que al momento en que comience la siguiente escena, la primera escena del siguiente acto, ella debe aparecer en la escena sosteniendo una cazuela en la mano y al mismo tiempo cantando. Por lo tanto, el autor se lo escribe entre paréntesis para que ella lo recuerde.
Ahora bien, vamos a analizar cuál es la estructura de los textos teatrales. Es bien importante que sepas cuáles son para que al momento en que realices tu adaptación no olvides ninguno de ellos. Primero, se dividen en actos y en escenas. Es importante saber que toda obra teatral va a dividirse siempre en actos y en escenas, es decir, en los apartados en los que van a decirle al público las partes principales de la historia, desde el principio, el desarrollo, hasta el final. Tenemos también que al redactar tu guión de teatro, debes comenzar al principio colocando el nombre o bien el número de la escena o del acto. Por ejemplo, puede decir primer acto, escena 1, o bien primer acto, escena, y el autor escribiría el nombre de una escena de acuerdo a lo que se desarrollará en esa misma. Por último, la historia se va a ir desarrollando conforme a los diálogos que el autor invente para sus personajes. Como tú serás el autor de una adaptación de un guión de teatro, tú debes pensar qué diálogos le darías a cada personaje de tu historia favorita. Ahora bien, al momento de estar escribiendo tu guión, no olvides estos elementos. ¿Quiénes serán los personajes que van a intervenir en tu obra de teatro? Pues si tú estás pensando en un cuento clásico, por ejemplo, en el de los 3 cochinitos, tú debes recordar quiénes participan en ese cuento y de la misma manera, al hacer tu adaptación a la obra de teatro, los debes involucrar. El espacio teatral, es decir, dónde se van a desarrollar las escenas y los actos de la obra. Pensar si va a ser un espacio simulando una aldea, un bosque, entre otros más. La obra, es decir, la historia en sí. ¿Cuál será tu historia? ¿Qué trama va a tener de principio a fin? Y por último, las acotaciones, como te mencionaba hace un momento, escribirlas entre paréntesis. Por ejemplo, aquí en pantalla yo te puse una que dice, saltando feliz. Ahí el autor le está indicando al actor o a la actriz que al momento de interpretar lo que le corresponde en esa escena debe aparecer saltando y mostrarse feliz. Es decir, las acotaciones pueden indicar qué hacer y de qué manera hacerlo. En qué sentido del humor, por ejemplo, triste, enojado, feliz, etc. Vamos ahora con el tiempo y el espacio de una obra teatral. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Los que pueden vernos a través de la pantalla pueden observar las imágenes relacionadas con los diferentes tipos de vestuario. Para quienes nos siguen a través de la radio, tenemos en pantalla 3 escenarios diferentes en los cuales se muestra el vestuario, porque es algo muy característico de las obras de teatro, algo que debemos tomar en cuenta porque a través de él nos podemos ubicar en ciertas épocas. Por ejemplo, si nuestra obra de teatro representará a cierta época relacionada con la independencia, con la revolución, etc., el vestuario es muy importante para hacerle creer a la gente que realmente se encuentra en esa época. Vamos a describir los lugares, las costumbres, las formas de vestir, como lo dije ahorita en el vestuario, y además las fechas o las épocas específicas. A veces pueden mencionarse ciertas fechas específicas, un año, un siglo en particular, y en ocasiones podría ser solamente mencionar una época, como lo dije ahorita. Revolución, puede ser mexicana o de algún otro lugar, o también independencia. Después tenemos la escenografía, que es otro punto muy importante para tu obra de teatro. El conjunto de elementos que son necesarios para ambientar y crear la atmósfera necesaria. Tenemos en pantalla 3 imágenes en las que podemos ver la iluminación que puede haber en una escenografía. ¿Por qué? Porque la escenografía no solamente es el decorado, incluye decorado, pero también escenografía incluye iluminación, y además los sonidos y la música que se van a presentar en la obra de teatro. Todo en conjunto van a formar la escenografía de nuestra obra. Posteriormente, el libreto. El libreto o el guión teatral es el texto escrito en el que contarás tu historia de principio a fin, como ya dijimos, mencionando además de los personajes, los actos y las escenas, cuál es la historia, cómo se desarrollará de principio a fin. Y la trama es precisamente eso, en qué consiste tu historia. Desde el inicio hasta el final es la trama lo que nos va a captar la atención de tu historia. Por eso hay que escribirla con mucho cuidado y mucho detenimiento, utilizando adjetivos para captar la atención de las personas que están en la audiencia. Ahora bien, vamos a analizar cuál es la diferencia entre actos y escenas. Un acto es un momento
en el que hay un punto importante de la obra, por lo tanto, se cierra el telón cuando termina un acto y se vuelve a abrir cuando comienza uno nuevo. Se hacen regularmente 3 actos en las obras de teatro, mientras que una escena son pequeñas divisiones dentro de un acto, es decir, pudieran haber 3 o 4 escenas en un mismo acto porque se van a desarrollar en el mismo lugar y están relacionadas con una misma parte de la historia. Las obras en 3 actos son las más comunes y deben incluir el planteamiento, la presentación y el conflicto, el desarrollo del problema y por último, cuando se soluciona, sabemos que hemos llegado al final. ¿Qué te parece si en casa tú empiezas a practicar la adaptación de tu guión de teatro? Por ejemplo, en pantalla tenemos un pequeño texto donde dice: había una vez una pequeña niña que usaba siempre una hermosa capa roja, por lo cual era conocida como Caperucita Roja. Esto es parte de un cuento clásico. Si lo adaptamos a un guión de teatro, podríamos poner personajes: Caperucita, mamá de Caperucita, abuelita de Caperucita, lobo feroz. Posteriormente las locaciones: el bosque, la aldea, la casa de Caperucita, la casa de la abuelita, etc. Y por último, comenzaríamos en el primer acto describiendo lo que la mamá de Caperucita le dice al inicio: hija mía, tu abuelita no se ha sentido bien, por favor llévale estas galletitas, etc. Practica en casa, por favor, realiza la adaptación de tu texto narrativo favorito y nos vemos en la próxima clase. Gracias. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. José, déjame escucharte. ¿Qué es lo que te hace sentir más orgulloso como persona? Poder decirle a la gente que trabajo con responsabilidad, honestidad. ¿Qué le pedirías a un candidato? Yo creo que son muy importantes las oportunidades para los jóvenes. Creo que hace falta impulsar talento joven porque creo que sí lo hay bastante. Tenemos la gente necesaria para poder seguir siendo un referente a nivel nacional. Muchas gracias por dejarme escucharte. De nada, creo. Larrazábal, candidato a gobernador, Partido Acción Nacional. No hay mundo sin música. Que ella viva en tu corazón y en tu mente. Recorre los 90s y claro, lo más actual. 128 bits por minuto. Jueves 9 de la noche y domingo 10 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. Gracias, padre de familia, por creer en Escuela TV y apoyarnos siempre. Mil gracias a todos. Trabajo en equipo. Primer aniversario. Escuela TV. Para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones. Si tratan de obstaculizar tu campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal. Si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género. Y ahora existen normas para sancionar estas conductas. Infórmate y denuncia. ¡Contamos todas! Comienza de lo mejor tu semana con toda la información geek que necesitas. Y es que esta semana tenemos el videojuego de Medium, un título que sin duda te va a aterrorizar. Y también en Que Ver tenemos el enfrentamiento de dos grandes, Godzilla vs. Kong. ¿Quién será el ganador? Esta semana lo vamos a saber. Y aplicaciones que sin duda te ayudarán a facilitarte tu trabajo en materia audiovisual. Así que ya lo sabes, esto y mucho más por Nivel 5 este lunes a las 8 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM.
Good morning, welcome to the English class. Bienvenidos muchachos, buenos días nuevamente, ahora en la clase de inglés. Today we are going to have an interesting topic that is about the comic strips. Hoy vamos a comenzar con un tema interesante relacionado con las tiras cómicas. Let's check the achievements. Vamos a revisar los aprendizajes esperados. Select and revise comic strips in English. Selecciona y revisa las tiras cómicas en inglés. Interpret content in comic strips. Aquí sería interpretar el contenido en las tiras cómicas, comic strips, perdón. The social practice, la práctica social. Read comics to discuss cultural expressions. Vamos a revisar, a leer los cómics para discutir las expresiones culturales en diferentes historias. Puedes observar aquí en las imágenes algunas relacionadas con las tiras cómicas más comunes que hemos visto a lo largo de los años. Tenemos aquí algunos personajes que probablemente te sean conocidos. What is a comic strip? Comencemos definiendo qué es una tira cómica. It is a series of drawings in boxes that tell an amusing story typically printed in a newspaper or comic book. Es una serie de dibujos, un conjunto o una secuencia de dibujos que se imprimen en un periódico o en un libro de cómics, es decir, de historias, contando o narrando historias divertidas. ¿Por qué se les llama comic strip? Vamos a revisar. Comic because the first one were originally humorous. Los primeros eran humorísticos. Ya posteriormente aparecieron otros géneros, ¿ok? And strip because they consisted of 3 to 4 panels. Y se les llamaba también tiras porque solamente consistían de 3 o 4 paneles. Ahora bien, vamos a analizar un poquito de la historia de los cómics. They appeared in the first time in the late 19th century. Aparecieron por primera vez más o menos en la época tardía del siglo XIX y pronto se volvieron populares. During the week, they appeared in black and white, and on Sundays, they were in color. Entre semana aparecían a blanco y negro. Qué interesante. Y hasta el fin de semana, el domingo, aparecían a color. Ahora bien, let's read the next comic strips. Vamos a leer los siguientes cómics. El primero está relacionado con un tema muy interesante. Dice The Green Man, el hombre verde, haciendo referencia a la ecología. Y aparece un superhéroe que le dice al niño, "That's not recyclable. That goes in the green bin." Eso no es reciclable. Esto va en el bote verde. Y por último dice, "Here, let me help you." Aquí, déjame ayudarte. Y se observa donde hace un movimiento rápido, se observa una onomatopeya que sale del sonido precisamente de su velocidad y ahí termina la historia. La siguiente dice, The Granny Smith, la abuelita Smith. It's stuck, le dice, está atorado. Y la persona que está en el teléfono le responde, Close the window, Granny. Cierra la ventana, abuelita. I closed the window and it didn't work. Cerré la ventana y no funcionó, pero ella se refiere a la ventana de la casa, no a la ventana de la computadora o del programa computacional. En la última parte dice, I can't find my cookie recipe. No puedo encontrar mi receta de galletas. Take the mouse, le responde la persona al teléfono, toma el ratón y entonces ella se queda pensando, se alcanza a ver ahí en un globo de pensamiento el ratón y grita a ella, yuck, a mouse, ¿cómo un ratón? Se espanta porque ella está pensando en un animal, en un ratón, no en el ratón que es relacionado a la computadora. Bien, the characters of the comic strips. Revisemos cuáles son los personajes en las tiras cómicas. They are part of the culture of each place. Son parte de la cultura de cada lugar. They are part of the society. Son parte de la sociedad. And their entertainment. Y de su entretenimiento. They have survived to the new technologies like video games. Han sobrevivido. Esto es bien interesante. Por las características de los cómics podemos decir que parte de lo más interesante es esto. Han sobrevivido a la tecnología, al uso de los videojuegos. A pesar de que a muchas personas actualmente les gusta la tecnología, a muchas otras les siguen gustando los cómics. They use a lot of drawing and little text. Usan mucho dibujo y poco texto. And now, what are the elements or which are the elements in a comic strip? ¿Cuáles son los elementos en una tira cómica? We have different elements and all are very important. Todos son muy importantes. First, the panel. They are boxes in which you will find the drawings.
Los paneles son recuadros en los que tú vas a encontrar los dibujos. The gutter, they are the spaces between panels. Las canaletas o los espacios son los que dividen a los paneles. Esto es importante saber que no siempre aparecen, pero cuando aparecen hay que identificar que solamente sirven para dividir los paneles y que se les llama gutter. Después tenemos the tier. It is a single row of panel. El nivel de tier es donde aparecen 2 o 3 recuadros, es decir, 2 o 3 paneles. Then we have the balloons that they show what the characters are whispering, saying, thinking or dreaming. Esto es muy interesante. Tenemos los globos. Los globos pueden ser de diálogo, es decir, cuando el personaje está hablando. Pero también hay otros que son especiales para cuando el personaje solamente está hablando en voz muy bajita, es decir, está susurrando. También cuando está pensando sin decir algo o bien cuando está soñando. Also we have the captions. The captions are describing box. Tenemos los subtítulos, le podemos llamar recuadro de texto, recuadro de descripción, and it gives the voice to a narrator that tell the reader what's happening. Le da la voz a un narrador que le explicará al lector lo que está ocurriendo en esa escena. Podemos observar también en pantalla una imagen de un cómic muy clásico y ahí se ve otro elemento muy importante, las onomatopeyas, the onomatopoeias. What are the onomatopoeias? They are non-vocal sound images. Tenemos que son los sonidos no vocales representados a través de imágenes. Estas imágenes, como las que puedes ver en pantalla, boom, crash, etc., son las que hemos leído a través de los años en diferentes cómics y las identificamos para diferentes tipos de sonidos que pueden representar un golpe, un movimiento muy rápido, entre otros. Also, the design of the comic strip. It is very important to identify all the elements in it. Tenemos que identificar cuáles son los elementos en el diseño de una tira cómica. First, we have the panels. En la pantalla tenemos 3 diferentes diseños de comic strip. En el primero podemos identificar los paneles. Pueden ser rectangulares, pueden tener las líneas rectas, or they could have diagonal lines, they could have straight lines. Podemos tener líneas rectas, como puedes ver en el primer panel, líneas diagonales también, y esto te da la idea de que al momento en que tú diseñes tu tira cómica, tienes la libertad de hacerlo como tú gustes, con triángulos, con recuadros o diferentes formatos. In the second one, we have the captions. Para el segundo tenemos señalados los recuadros que identifican the captions, los subtítulos, o como dijimos, the description box, la caja o el recuadro para la descripción. Acuérdate que será una descripción breve. Solamente le va a servir al autor que está narrando esa historia para decirle brevemente al lector lo que ocurre en ciertas escenas. Y no todos los recuadros, no todos los paneles van a tener the captions, como puedes observar en este mismo ejemplo. And in the last one, we have the gutters. En el último tenemos los canales o canaletas, los espacios que están dividiendo cada uno de los recuadros or the frames in a comic strip. Eso solamente nos sirve como diseño para separar y que no se vea amontonado nuestro cómic. Ahora bien, the elements in a comic strip, we can see here in the screen the different elements. The name of the cartoon, the characters, the illustrator's signature, the frames, and the speech bubbles. Podemos ver en pantalla todos los elementos mencionados anteriormente. Nombre del cómic, los personajes, el ilustrador, es decir, el caricaturista, y del lado derecho tenemos los globos de diálogo y los recuadros. ¿Cuáles son los géneros en una tira cómica? We can find superhero, manga, western, romance, humor, horror, science fiction, non-fiction, and slice of life. Podemos encontrar estos diferentes tipos de géneros que yo sé que tú puedes identificar fácilmente, los de superhéroes, los de manga, que se volvieron muy populares en Japón principalmente, los del oeste, los de romance, los de humor, los de ciencia ficción y también los realistas, los que no incluyen nada de ciencia ficción, los de terror y los que nos
reflejan situaciones cotidianas de la vida diaria, ya sea hablando de política, de economía o de otros temas. Which are the types of bubbles? ¿Cuáles son los tipos de globos que podemos encontrar? The dialogue, los primeros son los de diálogo. Se caracterizan por estar completamente cerrados en la línea que los distingue. En este caso pueden ser redondos, rectangulares, no importa, pero la línea es cerrada completamente. Thoughts, el de pensamiento, que tiene pequeñas nubecitas para simular que el personaje está pensando. Whispers, el de susurros, para hacer simular que una persona habla muy bajito y se distingue porque sus líneas son punteadas. Y por último, los que son para screams, gritos, or sound effects, para efectos de sonido o bien las onomatopeyas. Y estos se distinguen por estar en grandes estrellas. Ahora bien, yo te invito, relacionando este tema con el de español, a que hagas una adaptación también de un texto favorito tuyo a un cómic. Así como en español vas a hacer una adaptación a una obra de teatro, ¿qué te parece si en inglés un texto narrativo de tu interés lo transformas a una tira cómica, into a comic strip? Thanks for your attention. Goodbye. Muchas gracias. Bye bye. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto. La democracia ha evolucionado y con ella la necesidad de instituciones firmes y autónomas. Ahora, nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género. También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves, el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Disminuido las restricciones para niños y adultos mayores, tenemos que cuidarnos mucho más. Antes de salir, no olvides tu cubrebocas y el de tus hijos. Lávate continuamente las manos. Siempre trae contigo gel antibacterial. Respeta la sana distancia en espacios públicos. Evita los lugares concurridos. Tomemos con responsabilidad esta nueva realidad y sigamos las medidas de higiene para que muy pronto podamos convivir como queremos. Secretaría de Salud de Nuevo León. Cuéntame, ¿estuvo buena la fiesta con tus amigos? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante. En las elecciones más grandes de la historia, hay más de 21,000 cargos de elección popular y solo nosotros decidimos quién nos va a ocupar. Toma tu cubrebocas y sal a votar, que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Buenos días a todos, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Un gusto regresar con ustedes. Mi nombre es Laura Antonia Alfaro Puón para servirles Matemáticas 1, ya sabemos.
Y el día de hoy vamos a empezar muy rápido porque ya sabemos que el tiempo apremia. Recuerden, lavarse sus manos, cuidarse mucho. En la medida que nosotros nos cuidamos, cuidamos a nuestra familia. Así que comencemos. Y lo primero es que quiero que recordemos que el día de ayer, aparte de haberse celebrado el Benemérito de las Américas y también haberse celebrado el inicio de la primavera, pues el día de ayer, a manera internacional, se celebró el Día Mundial del Síndrome de Down. Estos chicos, ya hay personas con más edad que tienen este síndrome y no es una enfermedad, es solo que tienen un cromosoma X más, y esto lo recuerdo porque debemos tener una sociedad más inclusiva. Por lo mismo, les invito a que cada año lo conmemoren con nosotros, y cómo lo podemos ver en nuestra pantalla es utilizando un calcetín de un color y otro de otro. Se celebra el día 21 de marzo y un saludo enorme a mi amigo y mi exalumno Adrián. Ahorita ya se encuentra en tercero secundaria y ya pronto va a salir. También saludos a Isela, que es mi licenciada de apoyo. Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a empezar con nuestro primer tema, que es forma, espacio y medida, es el eje, es magnitud y medidas, ese es el tema, y vamos a ver áreas de triángulos y cuadriláteros, pero no se preocupen que no vamos a ver, no vamos a desarrollar problemas. Específicamente el énfasis es justificar las fórmulas para el área de triángulos y cuadriláteros. Y vamos a empezar por el más sencillo, que es el del rectángulo. ¿Recuerdan cuál es la fórmula para encontrar el área del rectángulo? Pues el área, primero, es la superficie delimitada por su límite, que en este caso pues es el perímetro. Superficie es lo mismo que área. Y específicamente para nuestro rectángulo, como podemos ver en nuestra pantalla para nuestros chicos de radio, tenemos por ahí un rectángulo. Este rectángulo está dividido en unidades cuadradas, y esas unidades cuadradas, en ese rectángulo en específico, tenemos que como base mide 6 cuadritos y como altura mide 4 cuadritos. Por lo tanto, para encontrar el área o superficie de ese rectángulo, solo multiplicamos 6 por 4. 6 por 4 nos da 24, y esos 24 son unidades cuadradas. Muy importante lo siguiente que les voy a decir. Si me dan una medida, vamos a presuponer en milímetros, y la otra medida me la dan en centímetros, no voy a poder encontrar el área hasta que no unifique mis medidas. Es decir, que todas sean en la misma unidad, o centímetros, o milímetros, o kilómetros, o hectómetros, la que sea, pero que todas sean la misma unidad. Muy bien, entonces, área del rectángulo, base por altura. ¿Por qué empecé por el rectángulo y no por el triángulo? Pues vamos a ver el por qué. Vamos a tener ahora este mismo rectángulo, pero lo voy a partir en dos, es decir, voy a trazar una diagonal. ¿Recuerdan qué es una diagonal? Una diagonal es una línea que une dos vértices no continuos. ¿Qué es eso, maestra? O sea, no pueden ser seguidos. En este caso tengo mi rectángulo, aquí yo ya lo tengo cortado, pero lo que quiero es que vean que tracé mi diagonal, están separados, no están juntos, ¿sí? Y mi rectángulo es la mitad, el triángulo es la mitad de mi rectángulo. Entonces de aquí deducimos que el área de mi triángulo, de cualquiera, es base por altura, como en el rectángulo, pero como es la mitad de ese rectángulo que lo contiene, por eso es base por altura entre 2. No se les vaya a olvidar. Bueno, tenemos otra figura geométrica. Sí observaron que estos dos rectángulos, estos dos triángulos que corté son la mitad de mi rectángulo. Y observan que son congruentes. ¿Qué significa que sean congruentes? Significa que tienen las mismas medidas de lados y de ángulos. Y si los uno, me van a formar mi rectángulo. Entonces recuerden, nuevamente, el área de un triángulo se obtiene multiplicando base por altura entre 2. Muy bien, vamos a nuestra siguiente figura geométrica. Y en este caso, tenemos diferentes triángulos. A ver, ¿cómo que diferentes triángulos, maestra? Sí, tenemos triángulos isósceles, escalenos, equiláteros. Cada uno de ellos está contenido dentro de un rectángulo, es decir, son inscritos en un rectángulo. Entonces, para cualquiera, no importa cuál sea, triángulo, tenemos la fórmula base por altura entre 2. Bien, siguiente figura geométrica. Para este caso, me traje un rombo. Este rombo, yo aquí espero que lo alcancen a ver. Yo hice mis dobleces, ¿sí?
¿Cuál es la particularidad de mi rombo o de cualquier rombo? Pues que los lados del rombo miden exactamente lo mismo, ¿sí? Los lados del rombo miden exactamente lo mismo. No es lo mismo un rombo que un romboide. Un romboide tiene dos pares de lados opuestos, paralelos y de igual medida, ¿sí? Pero en el rombo no. En el rombo los cuatro lados miden exactamente lo mismo. Bueno, entonces voy a abrir mi rombo. Está contenido o está inscrito también en un rectángulo. Entonces, si nos damos cuenta, yo aquí lo que hice fue cortar este triangulito. Este triangulito lo voy a poner aquí. Y si nos fijamos, si trasladamos este triangulito a cada parte de mi rombo, me voy a dar cuenta que el rombo también es la mitad del área del rectángulo que lo contiene. Pero también me doy cuenta que la diagonal mayor, es decir, la que une los vértices opuestos más lejanos, la diagonal mayor, mide exactamente lo mismo que la base. Y la diagonal menor, es decir, la línea que une los vértices opuestos más cercanos, esa mide exactamente lo mismo que la altura de mi rectángulo. Por lo tanto, el área, la fórmula para encontrar el área de mi rombo es diagonal mayor por diagonal menor, pero entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque es la mitad del rectángulo que lo contiene. Muy bien, espero que haya quedado claro esta parte. Vamos ahora a la siguiente figura geométrica. La siguiente figura geométrica es el romboide. Aquí tengo trazado un romboide, ¿sí? Este romboide también le hice dobleces. No sé si alcanzan a distinguir. Quiero que se vea. Ahí está. ¿Alcanzan a ver esas líneas verticales? Pues esas líneas verticales me representan la altura de mi romboide. Bueno, yo lo voy a hacer un doblez, este doblez, ¿sí? Y al hacer ese doblez, si nos fijamos, este triángulo que tengo aquí, lo puedo trasladar a esta parte de acá. ¿Y qué se va a formar? Bueno, déjenme que les enseñe que traigo otro romboide, que ya lo tengo trazado, es el mismo de ahorita, pero miren lo que voy a hacer. Esta que es la altura, la voy a trasladar hacia el lado de acá y se va a convertir en un rectángulo. Ahí está. Bueno, entonces podemos deducir que el área de un romboide es base por altura, ¿sí? Solo base por altura. Aquí no es entre 2, base por altura. Muy bien, y esa es la deducción de las fórmulas para encontrar el área de los triángulos y los cuadriláteros. Así que como siguiente tendríamos el trapecio. De igual manera en el trapecio se puede deducir la fórmula. Aquí en este caso ya no traje un recorte. Aquí sencillamente les digo lo siguiente. Si observamos, tenemos una base mayor y una base menor. La base menor la tomamos y a una de sus diagonales le trazamos su punto medio. El triángulo que se forma lo trasladamos hacia la orilla y nos queda de esta manera un triángulo en el cual observamos que la base mayor y la base menor ahora forman una sola base, que es la del triángulo, y la altura es la misma. Entonces, como ya sabemos que la fórmula para encontrar el área de un triángulo es base por altura entre 2, en este caso es sumar la base mayor más la base menor, lo multiplicamos por la altura y lo dividimos entre 2. Y estas son nuestras fórmulas para encontrar el área. Así que nos vamos a nuestro siguiente tema, porque aquí sí ya es imperante que nos vayamos un poquito más a prisa. Bueno, en este caso vamos a seguir con forma, espacio y medida, también con magnitudes y medidas, pero ahora vámonos con volumen y capacidad. En volumen y capacidad es muy importante que entendamos que no es lo mismo volumen que capacidad. Volumen se refiere, nosotros todos tenemos volumen, es decir, un largo, un ancho y una altura o profundidad, dependiendo de dónde lo veamos. El decímetro cúbico y el litro son los que nos miden tanto el volumen como la capacidad. El volumen, como les decía, es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo, y lo medimos en metros cúbicos, esa es su unidad principal. Pero los cuerpos que tienen volumen, algunos tienen capacidad, es decir, los podemos llenar de algo. Entonces, ojo, no es lo mismo volumen que capacidad. Volumen es
lo que ocupa el lugar en el espacio, ¿sí? Y la capacidad es lo que le podemos echar a ese recipiente. De hecho, algo que tiene capacidad recibe el nombre de recipiente. Ejemplo muy sencillo, una pelota de fútbol y una pelota de béisbol. La pelota de fútbol tiene volumen y tiene capacidad. ¿Por qué? Porque la pelota de fútbol, yo no sé si alguna vez se les ha ponchado alguna, ¿qué tenía adentro? Tenía aire. ¿Sí? La podemos llenar de aire, la podemos llenar de arroz, la podemos llenar de agua. Esa es una pelota de fútbol. Es decir, tiene volumen y tiene capacidad. En cambio, una pelota de béisbol, no sé si alguna vez la han intentado abrir o partir, está hecha por un hilo, ¿sí? Ese hilo ya está dentro, no le podemos poner algo más, ¿sí? Entonces, esa pelota de béisbol tiene volumen, pero no tiene capacidad, ¿de acuerdo? Entonces, otro ejemplo clásico, un dado para jugar a nuestros juegos clásicos de mesa. Un dado ya viene sellado por todas partes, es un hexaedro, es decir, tiene 6 caras iguales. Bueno, un dado tiene volumen, pero no tiene capacidad. En cambio, imagínense una caja para un regalo que tiene las mismas dimensiones del dado. A ese sí le podemos poner un líquido, un regalo, algo sólido. Bueno, ese tiene capacidad. Entonces, todos los cuerpos tienen volumen, pero no todos los cuerpos tienen capacidad. Muy bien, chicos, ¿qué creen? El tiempo está por terminar. Y solo quiero recordarles que ya vienen las vacaciones y que eso no quiere decir que nos descuidemos. Vamos a cuidarnos mucho para poder cuidar a nuestra familia. La vacuna ya está cerca, pero aún no está para todos. Cuidémonos y cuidemos a nuestra familia. Hasta pronto. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Comienza de lo mejor tu semana con toda la información geek que necesitas. Y es que esta semana tenemos el videojuego de Medium, un título que sin duda te va a aterrorizar. Y también en Que Ver tenemos el enfrentamiento de dos grandes, Godzilla vs. Kong. ¿Quién será el ganador? Esta semana lo vamos a saber. Y aplicaciones que sin duda te ayudarán a facilitarte tu trabajo en materia audiovisual. Así que ya lo sabes, esto y mucho más por Nivel 5 este lunes a las 8 de la noche. Vieja política, Clara Luz y su esposo Abel. Son del PRI, aunque anden en Morena para seguirse enriqueciendo. Van para afuera. Si conoces a Rodrigo Medina, conoces a Adrián de la Garza. Son del PRI, rateros mentirosos, para afuera. Ya basta. Juntos vamos a sacar a la vieja política de Nuevo León. Gobernador Samuel García. Movimiento Ciudadano. Somos fuertes y solidarios, y ante la tragedia que vive nuestra sierra en Santiago, la generosidad y grandeza deben unirnos. Bomberos, rescatistas y la comunidad afectada nos necesitan. Productos enlatados, agua embotellada, suero y productos de limpieza son algunos de los artículos que puede llevar al centro de acopio de Bomberos Nuevo León, ubicado en la Avenida Constitución. Para más información, llame al teléfono 81 83 42 0055. Nuevo León nunca ha sido indiferente. ¿Te das cuenta que hoy Nuevo León está en riesgo? En riesgo de perder lo que queremos, lo que tenemos y hasta lo que somos. La vida me ha enseñado que escuchando a la gente podemos encontrar el mejor camino para que nadie nos quite lo nuestro y construir el Nuevo León que sí queremos. Tú te mereces el lugar más importante de todos. Por eso estoy aquí, de frente. Déjame escucharte y ganamos Nuevo León. Larrazábal, candidato a gobernador. Partido Acción Nacional. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV
Se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Muy buenos días, bienvenidos a Escuela TV. Mi nombre es Emilio Chapa de la Fuente y el día de hoy trabajaremos con una clase de geografía. A lo largo de las semanas anteriores estuviste trabajando con algunas temáticas relacionadas con las causas y consecuencias de los conflictos territoriales. El día de hoy vamos a repasar y a reforzar ese contenido que revisaste en las últimas 2 semanas. Como es costumbre, te voy a solicitar, si tienes manera de hacerlo, que tengas a la mano tu lápiz, tu libreta, tu bolígrafo, tu pluma, que tengas un libro de texto de geografía, si es posible que lo tengas al alcance, colores y alguna regla para aquello que quieras trazar o quieras dibujar, sobre todo los mapas conceptuales y algunas líneas que quieras hacer con ellas. Tenemos hoy las preguntas de conocimientos previos para ver qué es lo que tú ya sabes sobre la temática del día. Tenemos también un par de organizadores gráficos y un mapa que vamos a revisar. Tenemos también, al final, algunas preguntas para recuperar aprendizajes. Bien, el tema es causas de los conflictos territoriales. El aprendizaje esperado es analiza causas de conflictos territoriales actuales y sus consecuencias ambientales, sociales, culturales, políticas y económicas. Recuerda que analizar es examinar detalladamente una cosa, separando o considerando por separado sus partes para conocer sus características o cualidades, o su estado, y de ahí extraer algunas conclusiones. Es importante que te centres en este verbo porque es lo que estuviste haciendo en las últimas 2 semanas. Estuviste analizando esas causas y consecuencias. Aprovechemos lo que ya sabes. ¿Recuerdas de tus clases anteriores qué es una frontera? ¿Sí? Revisa la imagen. Puedes ver en ella 3 territorios marcados con colores distintos para que puedas ver qué es una frontera. Y el territorio, mismo que acabo de mencionar. Revisa los siguientes conceptos. Frontera es una palabra que se refiere al límite territorial de una zona, un país o una parcela. Un predio puede ser real o imaginaria. Las fronteras tú sabes que pueden ser reales o imaginarias y que pueden ser también de pronto construcciones que las personas hacemos para marcar límites territoriales. Los territorios están divididos por líneas imaginarias, como acabo de comentar, que tú ves regularmente en los mapas, pero que la mayoría de las veces no existen de manera material. Por eso decía hace un momento que hay ocasiones en que hay construcciones previas a esas líneas territoriales. El territorio es una porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, a una región o a una provincia. Tú mismo en casa te has dado cuenta que existen diferentes espacios, que quizá no estén marcados por una frontera o por un límite, pero sí están delimitados. La cocina, el comedor, la sala, las habitaciones, el baño, el patio, todos son espacios distintos. Cada territorio tiene su identidad y sus características que lo vuelven único, y en algunos casos rico por sus recursos naturales y el lugar en que se ubican. Es decir, la diferencia, que más bien son diversidades, se dan precisamente por la ubicación geográfica y por la cantidad de recursos y características sociales, culturales, económicas que tiene cada territorio. Los conflictos territoriales podrían darse entre países, entre regiones y localidades. Piensa de nuevo en tu casa y trata de imaginar qué pasaría si de pronto alguna parte de tu casa estuviera limitada por alguna situación de alguna construcción o de alguna barrera que te impidiera el paso. Vamos a pensar en el comedor o en la cocina o en la recámara a la que no pudieras acceder. Hay ocasiones en que entre los países o las regiones, inclusive dentro del mismo país, existen algunos conflictos.
Y estos conflictos tienen diferentes causas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es un conflicto territorial y por qué ocurre? En el mapa te muestro una región de Medio Oriente que quizá ya conozcas en tus clases anteriores, la región de Siria. Un conflicto territorial es el que se presenta cuando dos o más grupos sociales o países se enfrentan. ¿Por qué se enfrentan? Bueno, porque a veces hay la necesidad de la posesión de algún recurso o por controlar un territorio y hay algún enfrentamiento. Los conflictos territoriales han estado presentes a lo largo de toda la historia del ser humano por la adquisición de recursos naturales y de las rutas comerciales, así como de las riquezas materiales. ¿Cuáles son las causas? Revisa bien este mapa de conceptos, es importante que tomes nota para que te quede claro o que refuerces lo que ya viste durante tu clase anterior. Causas por la ubicación geográfica, por ideologías, por factores económicos o por factores políticos. Son las 4 causas principales de estos conflictos territoriales. Si ya las revisaste en las últimas 2 semanas, esto te va a dar oportunidad de poder comprenderlo mejor. Estos conflictos han estado presentes, como dije hace un momento, a lo largo de toda la historia de la humanidad. En este mapa te muestro los conflictos territoriales actuales. Estamos considerando alrededor de 123 conflictos a nivel internacional que se dan por recursos, por posesión de territorio, por ideología, como decíamos hace un momento, o por factores distintos. ¿Qué consecuencias tiene un conflicto territorial? Bueno, hay consecuencias o efectos económicos, hay consecuencias o efectos políticos, hay consecuencias o efectos culturales, hay consecuencias o efectos ambientales y hay consecuencias o efectos sociales. Y cada una de estas consecuencias o efectos impacta en la población que radica en esos territorios. Hay ocasiones en que se desplazan de un lugar a otro huyendo de los conflictos, hay ocasiones en que existe alguna guerra armada, algún conflicto armado, y esto ocasiona diferentes situaciones y consecuencias de las que regularmente no estamos orgullosos y quisiéramos buscar la mejor manera de resolverlos para terminar con esas consecuencias. Te recuerdo que cada uno de estos conflictos tiene sus situaciones propias. Por ejemplo, los económicos, situaciones de crisis económica, desempleo, desabasto de recursos naturales, entre otros múltiples factores. Efectos políticos, la separación o fragmentación de un Estado nacional, de un país, países que se dividen, que se fragmentan, formando países dentro de otros países o separándose en países distintos. Y tienes tú ejemplos de algunos de ellos. Efectos culturales, cuando un conflicto se da por ideología o por cultura, recuerda que la identidad cultural de una nación se pierde cuando se da ese conflicto. El país que domina a otro o que influye en el otro por el conflicto regularmente implanta su ideología e inclusive impone su religión. Ahora, efectos ambientales, la deforestación, la contaminación del suelo y del agua, la escasez de recursos naturales y de alimentos. Esto se da regularmente cuando hay un conflicto territorial. Si una población está en conflicto con otra por un recurso, pensemos en el caso de Bolivia y el caso de Chile, que están peleando por el agua de un río, que quieren controlar, esto provoca la escasez de este líquido para la población. Si le agregamos que aumenta la población, que aumentan las empresas que ocupan esa cantidad de agua, entonces podemos notar que va a causar una serie de conflictos más adelante y las consecuencias van a ser para muchos catastróficas. El efecto social de un conflicto territorial pues se da cuando aumenta la desigualdad. Acuérdate que hemos visto en los periódicos y en televisión en los últimos meses cómo poblaciones provenientes de Centroamérica y de Sudamérica han emigrado hacia México y hacia el norte de México para pasar a Estados Unidos
buscando aparentemente una mejor vida, y eso ha ocasionado que haya una situación de desigualdad en la población que acompaña a todas esas caravanas que se dan de grandes migraciones. Las migraciones forzadas y el número de refugiados. Te has dado cuenta que en los últimos meses hemos estado viendo en nuestras avenidas, en nuestras calles, la presencia de población de otras nacionalidades. Y las hambrunas, las muertes o decesos y los genocidios que se dan cuando la población sufre un efecto social de esos conflictos territoriales. Entonces recuerda, causas de los conflictos y consecuencias de los mismos. Vamos a dejar en pantalla, y recuerda que estamos transmitiendo por las redes sociales de Canal 28, por el Facebook Live y por YouTube, para que tengas esta lista de cotejo que puedes revisar cuando tú lo desees y que puedes ir palomeando o ponerme un diplosoma para que vayas revisando esos avances que tienes. Respondiste las preguntas al inicio de la sesión: ¿qué es una frontera? ¿Qué es un territorio? Si te queda alguna duda, revisa los conceptos, toma nota de ellos, revisa la clase para que puedas escribirlos en tu libreta. ¿Identificas las causas de los conflictos económicas, sociales, políticas y culturales? ¿Identificas las consecuencias de los conflictos? Hablábamos de consecuencias o efectos. Dijimos sociales, efectos económicos, efectos ambientales, efectos políticos, efectos culturales. Y por último, ¿has estado contestando las interrogantes de tus clases por Escuela TV y por Aprende en Casa? Recuerda, todo lo que tengas elaborado son evidencias para tus maestros. No olvides enviárselas, no olvides estar al pendiente de lo que solicitan para que tus evaluaciones sean con mayor calificación. Estamos ya en la recta final, antes de vacaciones. Hemos estado un año transmitiendo este programa, y antes que hoy termine el programa quiero comentarte que estamos muy agradecidos contigo, con tu familia, por todo el trabajo que han estado desempeñando. Tanto tú como tus papás han estado trabajando a distancia. Agradecemos mucho toda tu atención y todo tu esfuerzo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook.